Aló, jóvenes, señoritas, buenos días. Buenos días, Buenos, profesora. buenos días, profesora. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buen día. Cámaras encendidas, por favor, para tomar en cuenta. ¿Listo? Eh, Muy bien, jóvenes, señoritas. Vamos a continuar con el avance de el tema de estequiometría. Estamos viendo el número de Avogadro. Hemos analizado las relaciones del número de Avogadro para un elemento, para calcular masas, número de molátomos o átomos gramos y el número de átomos. ¿Sí? Con esos datos, con esos términos hemos visto las tres relaciones para hacer los cálculos estequiométricos para un elemento. He explicado también las tres relaciones que vienen a continuación para un compuesto. Si hablamos de un elemento, podemos decir sodio, oxígeno, hidrógeno, etcétera, elemento. Aquí estamos hablando ahora de compuestos. Compuestos que pueden ser óxidos, hidruros, hidróxidos, ácidos, sales, etcétera, ¿no? Entonces aquí hemos visto ya cómo se debe hacer el cálculo del peso molecular, ¿no? De un compuesto. Hemos explicado para hallar el peso molecular o masa molecular de un compuesto. Entonces tenemos las tres relaciones para los compuestos aplicando lo que es el número de Avogadro. El peso molecular equivale a un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas y el mismo peso molecular o masa molecular equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, con estas tres relaciones
o equivalencias, como queramos llamarlo, vamos a hacer el cálculo de términos como ser masa de compuestos. Aquí este peso molecular está expresado en gramos, entonces aquí siempre vamos a hablar de masa gramos, ¿no? El peso molecular. Entonces todo esto va a estar en gramos. El mol es una unidad química que representa la cantidad de sustancia. Entonces esa es la unidad, mol. Y con el número de Avogadro vamos a hacer el cálculo de moléculas. Entonces son esas las unidades que vamos a utilizar. Peso molecular o masa molecular va a estar expresada en gramos. ¿Sí? Va a estar expresada en gramos. Entonces ahí está. Estas son las tres relaciones que vamos a utilizar en los cálculos en esta parte del tema. Hemos visto cómo se realiza el cálculo del peso molecular de un compuesto. Se multiplican los subíndices, ¿no?, que es el número de átomos del elemento en el compuesto, por su masa atómica. Y al final hacemos una suma, la suma respectiva para calcular el peso molecular, ¿no?, sumando las masas de cada elemento en el compuesto. Entonces tenemos aquí, anotamos los subíndices primero, anotamos masas atómicas, hacemos la operación y toda esta columna sumamos y tenemos el peso molecular. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Ahora, nosotros vamos a expresar el peso molecular para nuestros ejercicios en gramos, ¿sí?, para hacer cálculos con estas tres relaciones. Lo correcto cuando se habla de peso molecular de un compuesto de forma separada, no para hacer cálculos, decimos que existen 98 gramos por cada mol del compuesto. Eso significa por mol. ¿Ya? Entonces eso va a ser pero para otro tipo de cálculos. En nuestro ejercicio, los ejercicios que vamos a hacer, expresamos peso molecular en gramos. Tenemos un ejemplo. Dice, se tienen 0,75 moles de carbonato de calcio. Fíjense, estamos hablando de un compuesto. El compuesto es carbonato de calcio. ¿Sí? Entonces tenemos 0,75 moles de carbonato de calcio. Debemos calcular masa y debemos calcular el número de moléculas de esa sal. Entonces desde ya nos está diciendo que el carbonato de calcio es una sal. ¿Qué necesito analizar en este enunciado? Para anotar los datos necesitamos dos aspectos. Nos van a dar siempre moles, gramos o moléculas en los compuestos. Uno de los tres, ¿no?, de las tres unidades que hace ratito les explicaba en las relaciones. Moles, gramos, que sería masa, o moléculas. Una de las tres nos va a dar y eso es lo que tenemos que identificar en el enunciado. ¿Cuál de los tres nos está dando? Entonces ustedes se fijan en el enunciado dice 0,75 moles. Ese es el dato con el que vamos a trabajar la resolución del problema. Para hacer todos los cálculos vamos a utilizar este dato. Otro que tienen que buscar en el enunciado es averiguar cuál es el compuesto
de qué compuesto se trata. Entonces, sabemos que se trata del carbonato de calcio. Si leemos el enunciado, dice de carbonato de calcio. Este es el compuesto. ¿Sí? Esos dos datos tienen que buscar en el enunciado. ¿Ya? Tienen que buscar los dos. Y por último, ver qué es lo que tenemos que calcular o determinar. Lo que tenemos que calcular es masa. Y la masa va a estar en gramos. Y debemos calcular también el número de moléculas. ¿Sí? Entonces, esas son nuestras incógnitas. Y en ese sentido tenemos que escribir nuestros datos. Fíjense, 4 veces he resaltado en el problema. Tengo 4 datos en el para la solución del problema. Primero que nada, número de moles. Para simbolizar número de moles se utiliza la letra N minúscula. Por eso aquí tenemos N, que es el número de moles del carbonato de calcio. 0,75 mol. Ahora, lo siguiente que deben hacer, aunque en nuestros datos vamos a ir anotando lo que vamos a calcular. Masa, que va a estar en gramos, siempre la masa en gramos. Entonces la masa del carbonato de calcio vamos a calcular. Número de moléculas de la sal, habla del carbonato de calcio. Número de moléculas del carbonato de calcio. Dos incógnitas. Con el nombre del compuesto tenemos que calcular o hacer el cálculo que ustedes ya han aprendido en la clase anterior del peso molecular. Tenemos que encontrar su peso molecular. Formulamos el carbonato de calcio. Está el calcio, está el carbono, por la terminación ato con oxígeno. ¿No? Carbonato, la única valencia que tiene el carbono positiva para trabajar sales es el 4. Número par, 2, 4 más 2, 6, la mitad de 6, 3. Calcio tiene 2 positivo, se simplifica. Eso es lo que ustedes tienen que hacer ya de forma directa, ¿no? Esto no les está pidiendo el problema, pero ustedes tienen que hacerlo. Intercambiamos valencias, 1, 1, no hay necesidad de paréntesis. Calcio, carbono, oxígeno 3. Agarramos la calculadora y calculamos peso molecular. De calcio, su masa atómica es 40, del carbono es 12 y del oxígeno 16. Entonces calcio es 1, 40 por 1, 40. Carbono 12, 12 por 1, 12. Y del oxígeno es 16, 16 por 3. ¿Cuánto es 16 por 3? 40 más 12 más 16 por 3 en la calculadora. Hacemos ese procedimiento y hacemos la suma. Nos va a salir que la masa molecular o el peso molecular del carbonato de calcio es 100 gramos por mol. Esos son los datos, hasta ahí los datos. Y debemos resolver el problema. ¿Cómo se resuelve el problema? Por factores. Lo que hacemos en los factores es anotar lo que vamos a calcular. Debo calcular masa, entonces me anoto masa. ¿La masa en qué unidades está? Está en unidades de gramos. Por tanto, si está en gramos,
y estoy calculando masa, en el numerador de la fracción, en el método de factores, tiene que estar gramos, masa, eso tiene que estar ahí, ¿sí? Gramos, porque eso estoy calculando. Recordemos que para el método de factores anotamos siempre lo que vamos a calcular igual una fracción y multiplicado por un dato suelto. En la fracción va una de las tres relaciones que tenemos del número de Avogadro para compuestos. ¿De acuerdo? Entonces, estoy calculando masa, gramos. Aquí arriba tiene que decir gramos. ¿Qué dato es el que tengo? Mol. Entonces, aquí abajo tiene que decir mol. Y busco en las tres relaciones que tengo la relación que diga gramos y que diga mol. Revisando, ustedes pueden determinar que es la primera relación que dice el peso molecular equivale, así dice, peso molecular o masa molecular, eso dice la relación. ¿Equivale a qué? A un mol. Entonces, sabemos que peso o masa molecular, acabo de explicarles, tiene que estar expresado en gramos. Anótense ahí al ladito si quieren masa molecular o el peso molecular expresado en gramos. Entonces les decía, buscar una relación que diga gramos y mol. Es esta, la que dice gramos y mol. Esta relación voy a anotar en la fracción, según lo que corresponda. Este mol está acompañado del 1. Entonces aquí se anota un mol. ¿Sí? Ahí abajo se anota un mol, porque eso es lo que dice la relación. Un mol. Y en el otro lado de la fracción, es decir, arriba, corresponde anotar peso molecular. Hemos calculado peso molecular es 100 y solo vamos a utilizar la unidad gramos. Y ahí está, 100 gramos. En nuestro ejercicio, 100 gramos. ¿Y qué anotamos como un dato suelto ahí? Que no está como fracción. El que está suelto, anotamos el que viene del problema. 0,75 moles. Entonces anotamos 0,75 mol. Y de esa forma, mol y mol se simplifica y hacemos la operación numérica. Agarro el 100, escribo dividido entre 1 multiplicado por 0,75. En la calculadora hacemos eso. ¿Cuánto sale? Hacemos eso en la calculadora y nos va a salir la masa del carbonato de calcio, 75 gramos del carbonato de calcio. ¿Sale 75? Después de esto nos falta hacer el cálculo del número de moléculas y hacemos el mismo análisis para el número de moléculas.
Entonces, ¿cómo vamos a calcular? ¿Cómo vamos a escribir? Voy a calcular el número de moléculas del carbonato de calcio. Va a ser igual a una fracción multiplicado por un dato suelto. Método de factores. Estoy calculando número de moléculas. Por tanto, moléculas tiene que decir arriba. Moléculas. En mis datos, lo que el enunciado me ha dado, el enunciado dice 0,75 mol. Por tanto, aquí abajo tiene que decir mol. Y entre las tres relaciones del número de Avogadro busco cuál dice moléculas y mol. Si ustedes revisan las tres relaciones, la segunda dice un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, ya revisando las relaciones, nos fijamos, ahí dice mol y dice moléculas. Entonces, esta es la relación que voy a utilizar. Eso tiene que ir en la fracción, donde corresponda. Al lado de mol dice 1, un mol. Entonces, donde he anotado mol, tiene que venir 1. No tenemos que confundir o mezclar estas unidades. Tenemos que anotar dónde corresponde. Y el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23, dice moléculas. Entonces ahí está, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Esa es la relación que va en la fracción. Multiplicamos por el dato que nos da el enunciado, 0,75 moles. Simplificamos lo que tenemos que simplificar, mol de carbonato, y me queda como unidad moléculas del carbonato de calcio. Y lo siguiente que hacemos es agarrar el número 6,022 por 10 a la 23 dividido, eso significa la fracción, entre 1 multiplicado por 0,75. Hacemos la operación en la calculadora y nos sale 4,517 por 10 a la 24 moléculas de carbonato de calcio. Profesora, a mí me salió por 10 a la 23. Por 10 a la 23. ¿Qué dicen los demás? A ver. Vamos a volver a revisar. Todos, por favor, tienen que estar con sus calculadoras. Profe, ¿Sí? a mí me sale el mismo resultado, 4.5165 x10 elevado a la menos 23. Menos 23. No creo menos 23. Así me sale. No, tiene que salir positivo. O es 23 o 24, no puede ser negativo. Así, profe, me he confundido. Pero ha salido más 23. Ya,
Entonces vamos a arreglar ahorita eso. Si acabo de revisar, yo también saqué nuevamente y sale 23. Sí, profesora, yo también aquí saqué lo mismo. Con Elevado a la 23. 23. Muy bien. Vamos a arreglar, no hay ningún problema. Tal vez yo me confundí en algún lugar y se me fue. Vamos a anotar 23. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Se ha comprendido mejor lo que es ¿cómo se llama esto? El método de factores. Porque eso es lo que tenemos que aplicar, ¿no? Aplicar el método de factores. Ahorita vamos a buscar un problema y ustedes van a resolver. Vayan por favor abriendo el cuaderno de química, una hoja cuadriculada. Les voy a dictar un problema. Oh. Ya encontré uno de los problemas para el curso. Vamos escribiendo por favor el problema. Tampoco puedo hacer eso. Vamos escribiendo el problema. Sería el problema 2 de este subtítulo, ¿no? Vamos a calcular el número de moles y moléculas en 125 gramos de amoníaco. Y ya está. Ahora vamos a resolver ese problema. Vayan anotándole el problema, por favor. Está listo, corregido. Bien, entonces nuestro problema dice calcular el número de moles y moléculas en 125 gramos de amoníaco. El amoníaco es un gas nocivo que cuando lo guardamos en un recipiente de plástico, porque tiene que estar sí o sí guardado en un recipiente de plástico, no puede estar en uno de vidrio, ¿sí? Hay que saber también que algunos compuestos
solo pueden estar contenidos en cierto tipo de recipientes. Por ejemplo, este que es el amoníaco tiene que estar en un recipiente de plástico. Un ácido como el ácido sulfúrico, por ejemplo, tiene que estar guardado sí o sí en frascos de vidrio, y el vidrio tiene que ser oscuro, ¿no? Para que no reaccione. ¿Sí? Entonces hay algunos compuestos que son de ese tipo. El amoníaco entonces es un gas de nitrógeno que cuando lo guardamos en estado líquido en un recipiente de plástico va a estar como una sal de amonio. Esa sal de amonio se va a ir vaporizando en gas amoníaco. El gas amoníaco se vuelve a condensar en esa sal de amonio, y así sucesivamente, constantemente vamos a trabajar en laboratorio con amoníaco de esa forma. ¿Ya? Entonces, en una de las pruebas que se puede hacer con amoníaco es justamente liberando el gas, haciendo pesajes de ese gas, y se ha determinado que en una de esas experiencias de laboratorio se pesa 125 gramos de ese amoníaco. Ahí, en esa masa, vamos a calcular número de moles y vamos a calcular número de moléculas de ese gas. Entonces, nos vamos a ir anotando los datos. Sí, voy a escribirlo, por favor, espero que comprendan. Me voy a tardar un poco más si lo hago con los con la misma computadora. Es más fácil que lo vaya escribiendo. Ojalá que no me salga muy mal. ¿Ya? Vamos a anotar datos. Entonces, el enunciado nos inicia con lo que tenemos que calcular. Debemos calcular número de moles y debemos calcular número de moléculas. El dato que nos da es masa, porque está en gramos, 125 gramos. Nos está dando aquí masa. Y se trata del compuesto amoníaco. Entonces ahí están los 4 datos que tenemos que determinar. Lo que vamos a calcular, el dato que nos está dando y el compuesto. Si ustedes gustan, lo pueden hacer en ese orden, anotar los datos para la solución del problema. ¿Sí? Pero es más correcto anotar lo que vamos a calcular al final. Entonces, tenemos masa del amoníaco. El amoníaco tiene como fórmula NH3. Ese es el amoníaco. Masa del amoníaco, 125 gramos. Masa. Se trata del amoníaco, puedo hacer el cálculo del peso molecular. A ver, peso molecular del amoníaco. ¿Cuánto sale? Vayan haciendo ese cálculo ustedes. Vamos a hacer número de moles del amoníaco. Y número de moléculas. ¿Cuánto sale el peso molecular del amoníaco? Tablas periódicas, masa atómica del nitrógeno. ¿Cuánto? Del amoníaco 17.031. Sin decimales. A 17. 17. Este es el peso molecular entonces. 17 gramos por cada mol. Ahora, cuando nosotros trabajemos en las relaciones, solo vamos a trabajar con gramos, ¿no? Eso hemos explicado en el anterior problema. Ya. ¿Calculamos número de moles o calculamos moléculas? ¿Cuál hacemos primero?
Moléculas, profe. Ok, hagamos número de moléculas. Entonces vamos con la solución del problema y vamos a calcular número de moléculas. Entonces nos anotamos lo que vamos a calcular. Número de moléculas. Vayan escribiendo así en sus cuadernos. Vamos a calcular número de moléculas. Listo. ¿De quién? Del amoníaco. Ustedes, por favor, palabras completas escriben, ¿ya? Número de moléculas del amoníaco. ¿Es igual a qué? Es igual a una fracción multiplicado por un dato suelto. Así nos vamos a anotar. En la fracción escribimos la relación. Ahora, ¿qué relación vamos a utilizar? Me voy a fijar para escribir eso, para escribir esa relación, me voy a fijar el dato que tengo, ¿no? Este dato, que son los 125 gramos. En este me voy a fijar. Gramos. Ahora, en la fracción voy a anotar lo siguiente. Lo que debo calcular es el número de moléculas. Entonces, arriba tiene que decir moléculas, porque eso estoy calculando. Moléculas tiene que decir. Y abajo va a ir esta unidad. Esta que tengo aquí. Gramos. Eso va a ir ahí. Así nada más tienen que darse cuenta. Y ahí se van a fijar cuál escriben arriba y cuál abajo de la relación que corresponde a gramos y moléculas. ¿Cuál es la relación que corresponde a gramos y moléculas? Es la tercera, que dice peso molecular, que nosotros vamos a escribir en gramos, se relaciona con 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces ahí está la relación que dice gramos y dice moléculas. Entonces esta relación es lo que tengo que anotar aquí como numerador y denominador de la fracción. ¿Cuál va arriba, cuál va abajo? Según lo que corresponda. Arriba dice moléculas, que le acompaña a moléculas 6,022 por 10 a la 23. Eso vamos a anotar arriba. 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Eso se relaciona con el peso molecular. ¿Cuánto hemos hallado peso molecular? 17 gramos. Eso vamos a anotar aquí. 17 gramos. Y multiplicamos ¿por qué? Por el dato que tenemos en el enunciado que está ahí. Masa en gramos. 125 gramos. Simplificamos unidades, gramos de amoníaco con gramos de amoníaco y nos quedan moléculas de amoníaco. Y hacemos la operación numérica. Agarro el número 6,023. Escribo dividido entre 17 multiplicado por 125. ¿Cuánto sale? A mí redondeado me saldría 4,43 por 10 a la 24. ¿Qué El dicen los mismo demás? resultado, profe. 10 a la 24. Sí, profe. Moléculas de amoníaco.
¿sí? Siempre tenemos que anotar las unidades, no debemos olvidar moléculas de amoníaco. Así hacemos el cálculo entonces, de esa forma. ¿Sí? Si ustedes se fijan, no es difícil, no es muy complicado, solo tenemos que darnos cuenta qué relación utilizar para hacer el cálculo de lo que se requiera. ¿No es cierto? Solo con esa situación. Ya. Espero que todos tengan todo esto a la mano, esté en sus cuadernitos, ya lo estoy borrando. En lo que yo me tardo en hacer un poco con el cursor aquí, escribir, ustedes tienen tiempo suficiente para hacer en sus cuadernos. Vamos a hacer ahora entonces el cálculo de el número de moles. Entonces, ¿cómo hacemos cálculo? Número de moles. Número de moles del amoníaco. Aquí va a ser igual a una fracción multiplicado por un dato suelto. ¿Qué escribimos en la fracción? Si dice número de moles, entonces arriba tiene que estar escrito mol, porque eso voy a calcular, mol. Y abajo, otra vez reviso, mi dato que tengo es gramos, entonces abajo tiene que decir gramos. Busco la relación que diga gramos, mol. Ustedes revisan las tres relaciones. Hay una que dice la primera, peso molecular, que nosotros siempre vamos a expresar en gramos, se relaciona o equivale a un mol. Entonces ahí está la unidad mol, gramos, justo lo que necesito. Y escribimos lo que corresponde. ¿Quién está con gramos? El peso molecular. ¿Cuánto hemos calculado? 17 gramos. Eso anotamos en gramos. 17 gramos. ¿Y quién está con mol? El 1. Entonces arriba anotamos 1 mol. El dato suelto que escribimos es el del enunciado, 125. 125. Entonces escribimos 125 gramos de amoníaco. Se simplifica gramo con gramo y me queda mol. Agarramos los números. 1 dividido entre 17 multiplicado por 125. ¿Cuánto sale? A mí me sale 7,35 redondeado. 7,35. ¿Qué dicen los demás? Igual, profe, me ha salido 7,35. Listo. Entonces tenemos como Sí, resultado. pero 7,35. Muy bien. Tenemos de resultado 735 moles de amoníaco. Ahí está. Y ya está nuestro problema resuelto con los dos cálculos. Número de moles y número de moléculas. ¿Listo?
Entonces ya hemos resuelto el problema. Este problema tiene que estar en sus cuadernitos. Y a ver, nos faltan como ¿cuántos minutos de la clase? Nos faltan 5 minutos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nuevamente cámaras encendidas. Voy a volver a tomar en cuenta. Ya saben, chicos, tomo en cuenta al inicio de la clase y al final de la clase que las cámaras estén encendidas. Ya, esto para anotar en mi registro como 2 casilleros. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No hay, profe. ¿Quedó claro? Ok. Entonces, si quedó todo claro, les voy a pasar la práctica sobre el número de Avogadro, donde tienen que aplicar a elementos y a compuestos. ¿Ya? La práctica me van a entregar la próxima semana y tienen evaluación hasta ahí de estequiometría. Entonces, ¿de qué estaríamos dando evaluación? Masas atómicas por lo que es la masa absoluta, masa relativa, por el método del espectrógrafo, número de Avogadro a elementos, número de Avogadro a compuestos. El siguiente lunes la evaluación. ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas? ¿Listo? Hasta aquí nuestra clase, jóvenes, señoritas. Nos vemos el día de mañana en biología. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta la próxima, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Se cuida, profesora. Hasta luego. Ustedes también se cuidan Hasta mucho. luego, profe. Hasta luego.